Abramos la palabra de Dios en Mateo, capítulo 28, los versículos del 1 al 15. Mateo 28, del 1 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A partir de la resurrección de Cristo, no han faltado personas que han creado teorías y personas que han apoyado distintas maneras de pensar con relación a la resurrección de Cristo. Y estas personas han tenido como propósito desvirtuar, que realmente Cristo resucitó. Algunas de esas teorías han llegado hasta nuestros días, dentro de ella aquella que afirma que los discípulos robaron el cuerpo del Señor y luego proclamaron que Cristo había resucitado. Nosotros objetamos todas esas perniciosas teorías porque sabemos que Cristo resucitó y que la tumba donde le pusieron está vacía hasta el día de hoy, porque dice la Escritura que Cristo resucitó. Y ahora ese Cristo que resucitó está a la diestra del Padre intercediendo por todos los creyentes. Mi hermano, no servimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo, que venció la muerte y aparecerá, como dice la Escritura, por segunda vez a esta tierra. Como dijimos en el programa, que Cristo a sí mismo se ofreció una sola vez
llevando sobre sí los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos aquellos que lo esperan. Y es bueno que nosotros tengamos conocimiento de esta verdad, que Jesús resucitó, está a la diestra del Padre y Él vendrá por nosotros. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 11, los dos ángeles que acompañaron a Jesús al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, como le habéis visto ir al cielo, vendrá. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como también afirmó Juan en la revelación de su último libro, en la revelación en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En la escritura que tomamos como base para este sermón, las Marías fueron al sepulcro a buscar el cuerpo del Señor y hallaron que un ángel estaba sentado sobre la piedra que tapaba el sepulcro. Dice la escritura que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron tirados allí como muertos, desmayados, sin conocimiento. El ángel le mostró a las Marías el lugar donde había sido puesto el cuerpo muerto del Señor. Y este ángel le dio testimonio a las Marías que Cristo había resucitado. Como dice el versículo 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Allí vieron a las claras donde había sido puesto el Señor. Y ahora las Marías serían las voceras de esta gran noticia. Siempre Dios ha usado instrumentos para que proclamen su verdad. A ti y a mí también nos usa para decirle a otros que Dios existe y que Dios tiene poder. Porque Él se ha manifestado plenamente en nuestras vidas. Él ha transformado nuestros corazones, nuestras mentes, de tal manera que ahora podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Como aquel endemoniado fue liberado de aquellos espíritus que le atormentaban. Y cuando la multitud vio que este hombre estaba sentado en su juicio cabal y vestido, se quedaron impresionados. Luego de este endemoniado ser liberado, quiso seguir al Señor. Pero el Señor le dijo a él: ve y le dijo, ve, muéstrate a los tuyos y enséñales todas aquellas cosas que Dios como les decía,
Aquel endemoniado, cuando fue liberado de los espíritus que le atormentaban, quiso seguir al Señor. Y el Señor le dijo: no me sigas, ve allá a tu familia y diles cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Y en estos momentos, Cristo quería que las Marías fueran a sus hermanos y le dijeran que Él había resucitado. Mientras ellas iban, Jesús se le apareció en el camino y les dijo: salve. Y acercándose ellas, dice que abrazaron los pies del Señor y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero siempre el adversario, los enemigos del evangelio, los enemigos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, siempre están procurando desvirtuar lo que Dios dice en su palabra y el poder de Dios manifestado en las vidas de los hombres. Dice la Escritura: mientras las Marías iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El enemigo no ha cambiado su manera de obrar, sus estrategias, porque hoy en día usa las grandes compañías y a los hombres más ricos del planeta para apoyar agendas abortistas, para apoyar la ideología de géneros, para apoyar a personas que no contribuyen con la sociedad. Ponen su dinero para destruir las ciudades y traer disturbios y polémicas y enemistades entre los hombres. El enemigo siempre está en el lugar opuesto al de Dios, buscando siempre destruir a las familias, desvirtuar la verdad del evangelio y denigrar la raza humana. Pero por mucho que los hombres se afanen por ir en contra de la voluntad de Dios y por ir en contra de la naturaleza de Dios, siempre la verdad de Dios saldrá a la luz. El enemigo no podrá opacar las verdades del evangelio, porque dice la Escritura que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor, esa iglesia que proclama la verdad de Dios. Pero sin lugar a dudas tenemos que enfrentar todas esas teorías que tratan de ir en contra de lo que la palabra de Dios nos revela. Y a través de este sermón yo quiero presentar algunas de esas teorías que objetan, que refutan la resurrección de Cristo. La primera es la siguiente: Jesús no murió, solamente sufrió un desmayo provocado por la pérdida de sangre y el dolor. Lo helado del sepulcro lo revivió. Esto es lo que dice una teoría que se opone a que Cristo en verdad murió y resucitó. La respuesta que tenemos para objetar nosotros es la siguiente: ante la agonía y las caminatas de un lugar a otro, los azotes, los martirios que Cristo tuvo que sufrir, las torturas de la crucifixión,
durante 6 horas sin comer, padeciendo hambre, sed, sufriendo latigazos en su propio cuerpo, más de 30 horas en el sepulcro. Resultaría un absurdo pensar o admitir que un cuerpo tan maltratado como el de Jesús no haya en verdad muerto. Esto no tiene lógica alguna. En verdad, el cuerpo de Jesús estaba totalmente muerto. Incluso cuando estaba allí en la cruz, para cerciorarse de que no resucitaría, porque él dijo que resucitaría al tercer día, tomaron una lanza y lo atravesaron de lado a lado en su costado. Así que esta teoría no tiene razón de ser, mucho menos la segunda teoría. La segunda teoría dice que fueron los discípulos o los enemigos quienes robaron el cuerpo de Jesús y luego se corrió el rumor de que había resucitado. La respuesta a esta segunda objeción es la siguiente: los discípulos no pudieron robarse el cuerpo de Cristo porque existían guardias que velaban constantemente el sepulcro y el sepulcro tenía el sello romano. Nadie podía violar ese sello sin ser encarcelado y sin ser condenado. Además, los discípulos tenían miedo porque ellos vieron que mataron a su maestro y andaban huyendo para que las autoridades no lo identificaran. Además, nos dice la Escritura que los discípulos, por ese temor, estaban también encerrados en sus habitaciones, allí con miedo, con temor. Y en una ocasión, cuando estaban encerrados en sus temores, Jesús se le puso en medio. Así que esta teoría de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús no tiene ningún sentido. Los discípulos tenían miedo, estaban huyendo de las autoridades. Por otro lado, los enemigos no pudieron haberse robado el cuerpo de Jesús porque ellos pusieron una guardia allí constante que velara para que nadie se robara el cuerpo del Señor. Una guardia estaba compuesta por 4 soldados. Cada 4 horas relevaban la guardia, cambiaban de guardia. Entonces, esta teoría no tiene ningún fundamento bíblico. Y cuando revisamos la palabra de Dios, vemos que la sangre de aquellos que fueron al martirio, que se entregaron por el Señor, que fueron muertos por testificar del nombre de Cristo, es un elemento contundente para hablar acerca de la resurrección de Cristo, porque nadie va a morir por un mentiroso, por un engañador, por un impostor. Nadie es capaz de morir por alguien que en verdad no haya sido alguien como Jesús, que resucitó entre los muertos y se apareció a sus seguidores para que tuviesen un testimonio contundente del poder y de la gracia de Dios. Cristo demostró ser el Hijo de Dios porque resucitó conforme a las Escrituras y sus seguidores pudieron verle, pudieron predicar acerca de la resurrección y pudieron incluso dar sus vidas por el Señor. Una prueba irrefutable que nos imparte fe a nosotros los cristianos de hoy es el hecho de que los seguidores de Cristo estuvieron dispuestos a dar su vida por Él, como mismo Él les profetizó que ellos darían la vida por Jesucristo. Si vemos aquí en Mateo 24, versículo 9, dice el Señor a sus discípulos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
ellos sabían, los discípulos sabían que les tocaría el momento de dar su vida por Cristo. Por ejemplo, tenemos a Mateo. ¿Cómo murió Mateo según la tradición? Dice que sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Así que la palabra de Dios se cumplió. Ellos tenían que dar su vida por Jesucristo. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme cazo con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas, en la isla prisión de Patmos. Él escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en esta isla. El apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesucristo. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Tenemos también a Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, otro discípulo del Señor, el líder de la iglesia en Jerusalén, dice que fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Tenemos también a Santiago el Grande, hijo de Zebedeo. Era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue degollado a muerte por un látigo, desollado. Andrés, otro discípulo, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca inequívocamente el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Tomás, otro discípulo de Cristo, fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Judas fue
muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariotes, fue apedreado y luego decapitado. ¿Y qué decir de Pablo? Fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas, sus cartas a muchas de las iglesias que habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas nos enseñan muchos de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. Como fruto de su obra misionera, también tenemos de parte de Juan lo siguiente, hablándonos acerca de Policarpo. Policarpo nació en el año 75 y murió en el año 155. Fue obispo de Esmirna, discípulo de Juan. Las fuentes informativas que tenemos de Policarpo es la siguiente: él era el nexo que unía a la iglesia presente de ese entonces con la iglesia apostólica. Y Policarpo padeció persecución por Marción y sus seguidores. En la persecución de Antonio, dice que fue de un emperador llamado Antonio, fue arrestado y conducido ante el gobernador. Al serle ofrecida la libertad, si maldecía a Cristo, contestó: 86 años he servido a Jesucristo y nada me ha hecho, sino solo el bien. ¿Cómo pues podría maldecirlo a él, mi Señor y Salvador? La hoguera fue el pago a su respuesta. Y así encontramos más personas que dieron su vida por Jesucristo. Los imperios más poderosos, los reyes, los ateos, los filósofos más renombrados, los gobernadores y dictadores que han existido hasta el día de hoy, han tratado de extinguir y aniquilar por completo el evangelio y han matado a tantos cristianos cuantos han querido, pero no han podido acabar con el evangelio que nosotros predicamos, que dice que Jesucristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, ninguno de estos hombres hubiera dado la vida por Jesús. Ninguno de estos hombres hubiera pagado el precio de lo que es la vida cristiana, de ser perseguido, de ser maltratado, de ser azotado, de ser encarcelado. Ninguno de estos hombres hubiese estado dispuesto a entregarse por completo al Señor. Mira el testimonio de Pablo y cómo Pablo vivía convencido acerca de la existencia y el poder de Jesucristo cuando dijo en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. En Hechos 20, versículo 24, los discípulos, después de haber sido azotados, dijeron de esta manera, o en este caso Pablo dijo de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Justamente los discípulos con Pablo, cuando fueron azotados, dijeron: no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los seguidores de Cristo estaban tan convencidos de la existencia de Cristo y de la resurrección de Cristo que no tuvieron en poco dar su vida por Cristo. Así que esta objeción de que Cristo no resucitó, de que los discípulos o los enemigos robaron su cuerpo,
no tiene razón de ser, porque aquellas personas que testificaron acerca de la resurrección de Cristo dieron su vida por Cristo. La tercera objeción es la siguiente: los discípulos tuvieron alucinaciones. Algunos dicen, no, ellos estaban alucinando. Las apariciones de Cristo fueron irreales. Los discípulos creyeron haberlo visto, pero no vieron nada. Fueron alucinaciones. Bueno, tenemos respuestas contundentes para refutar esta objeción. Solamente una clase de persona especial puede alucinar, puede ver cosas irreales. Solamente los supersensibles podrían tener cierto tipo de éxtasis, pero no todas las personas. Como dice la Escritura, María en Marcos 16, versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María tuvo la presencia de Jesucristo que se le apareció. También las Marías en Mateo 28, versículo 9, versículo. Si revisamos en Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, capítulo 15, versículo 6, dice que después apareció a más de 500 hermanos. Si pueden subir el micrófono, por favor. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Así que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Aparte de todo, está la ascensión de Cristo, que fue pública. Cristo ascendió en la presencia de muchas personas que lo vieron, dentro de ellos sus discípulos. Dice Lucas en el capítulo 1 de los Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días antes de ascender al cielo, Cristo estuvo apareciéndoles a sus discípulos, a muchas personas. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí aparece la ascensión de Cristo, donde Lucas testifica acerca de que Cristo ascendió después de haberlo visto más de 500 personas. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciéndole al Señor, antes de él partir al cielo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él se iba,
he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos testimonios, cuántas experiencias de aquellos que pudieron ver al Verbo de la vida, al Hijo de Dios? Tantos testimonios de creyentes en toda la historia que han estado dispuestos y han dado la vida por Jesucristo. Cristo no puede ser entonces un personaje de fantasía creado por la mente humana. Cristo no es parte de una historieta para entretener a los niños. Cristo es un personaje histórico que existió y que a partir de su nacimiento se empiezan a contar los días y los años. De esta manera, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el centro de la historia. Pero hay una última objeción que han presentado muchas personas. Las mujeres se equivocaron entre los numerosos sepulcros donde pusieron al Señor en uno de ellos, y ellas llegaron allí a un sepulcro que estaba vacío y les pareció que era el sepulcro del Señor. La historia cuenta que después que las Marías les testificaron a Pedro y a Juan que Cristo había resucitado, Pedro y Juan fueron al sepulcro donde habían puesto al Señor y lo encontraron vacío. Aun cuando todos se hubiesen equivocado, José de Arimatea, que era dueño de ese sepulcro, hubiese podido testificar lo contrario a lo que los discípulos proclamaron, que Cristo había resucitado. Las 71 personas que pertenecían al Sanedrín, los ancianos, en tal caso hubiesen buscado el sepulcro y hubiesen presentado el cuerpo muerto del Señor, el cadáver del Señor, para desmentir el hecho de que Cristo hubo resucitado. Los enemigos no pudieron demostrar eso. La tumba de Cristo está vacía porque Cristo resucitó. Los discípulos lo vieron, lo palparon, lo abrazaron. Hermanos, si Cristo no resucitó, Tomás no hubiese dado la vida por Cristo. De hecho, Tomás fue uno de los que dijo: si yo no lo viere físicamente que Él resucitó, yo no voy a creer en la resurrección. Vayamos a Juan, capítulo 20, del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que el Señor se les apareció allí y les enseñó las manos, los huecos de sus manos, la señal de su herida en su costado. Y todos se gozaron y se regocijaron. Pero había uno que no estaba allí cuando Cristo se les apareció, y ese era Tomás. Y cuando esos discípulos le anunciaron a Tomás, le dijeron a Tomás que Jesucristo había resucitado, Tomás dijo: yo no voy a creer que ha resucitado hasta que yo lo vea. Y eso es lo que aparece en Juan 20, del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no necesitan ver para creer. Así que, hermano, amigo, deja de confiar en tantas teorías que tratan de desvirtuar el hecho de que Cristo resucitó, y ven a los pies de Cristo y reconócelo como tu único Salvador para que seas salvo por Él. Vana sería nuestra fe si Cristo en verdad no resucitó. Los hechos históricos no mienten, tampoco las convicciones de tantos y tantos creyentes que dieron su vida por Jesús, que fueron azotados por Jesús, que fueron encarcelados por no negar su fe en Cristo. Y los discípulos pudieron decir, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, si Cristo ha resucitado, como así lo creemos, si Cristo ha ascendido al cielo, como así lo creemos, y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que lo esperan, ¿qué haces tú todavía sin creer en Cristo? ¿Qué haces tú todavía sin acogerte a la gracia y sin venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo para que Él te salve de las brasas del infierno? Porque todo hombre, toda mujer que no cree en Cristo será condenada. Y ahora es el tiempo para ti y para mí para recibir salvación, porque dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice la Escritura, no es condenado. Pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que deja de creer en cualquier tipo de teoría y ven a los pies del Señor. Reconócelo como tu único Salvador. Entrégate a los pies de Cristo, porque Cristo vive. Cristo resucitó. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, esperando el momento de su segunda venida. Esta es tu oportunidad. La oportunidad de acercarte al Señor, de arreglar tus cuentas con el Señor, de abandonar el pecado, de abandonar la maldad y entregarte por completo a los pies de Jesucristo para que Él te salve. No espere que llegue la muerte, no espere que llegue Cristo, porque ya Él vendrá sin relación con el pecado. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Y Él espera que tú y yo vengamos a sus pies. Dice la alabanza que cantamos en la programación: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un niño, a un tierno niño,
al niño Dios. Tocar su piel gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Gloria a Dios. Dice Juan en Apocalipsis 21 del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Gloria al Señor. Todo esto pasará. Todo quedará atrás. Todas nuestras tristezas, todas nuestras penas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras agonías, todo el estrés, todo el agobio de esta parte del sol quedará sepultado, y allí estaremos con el Señor, y ya no existirá más muerte, ya no existirá más dolor, todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Si quieres tener vida eterna, no hay otra manera que creyendo en Cristo Jesús. Porque Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. También dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, no morirá eternamente. Como Cristo le dijo a Marta y a María, yo te digo también hoy, ¿crees esto? ¿Crees tú que Cristo resucitó? ¿Crees tú que Cristo está vivo? ¿Crees tú que Cristo pagó la deuda de tu pecado y tu maldad? ¿Crees tú que Cristo te justificó en su sangre? ¿Crees tú que Cristo vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo? Que estas palabras retumben en tu conciencia. Cristo vive. Que estas palabras permeen tu vida todo el tiempo. Cristo vive y está por ti. Es tu abogado ahora, pero en aquel día será tu juez. Hoy es tu abogado, hoy está abogando por ti para que tú te entregues a Él por completo, te arrepientes de tus pecados, te bautices, formes parte del cuerpo de Él, porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Ahora es el tiempo de salvación, porque Cristo vive. Que Dios te bendiga.